pasado miles de años desde que el ser humano se preguntó cuál es su origen y misión en la Tierra. Desde entonces, la concepción de mundos y entes mágicos han cambiado y evolucionado en nuestra historia. Pero la verdadera magia, la que le da sentido a la vida y la que hace girar al mundo reside en ti. Es aquello que te emociona, es aquello que te apasiona y te mueve a buscar más y mejores aventuras. Esta es la magia. Esta también. No es necesario buscar la magia más allá, cuando puedes vivirla justo aquí. Hidalgo Mágico. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Y bueno, continuando con nuestro ciclo de charlas de ciencia, tecnología y cultura, bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que presentar. El tema se llama ecotecnias, un estilo de vida o modelo de sustentabilidad. Y bueno, este tema estará presentado por la licenciada en Intervención Educativa Nesli Grisel Islas Rodríguez. Nesli, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buena noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues bueno, sí queremos comentar un poquito de alguna de las experiencias que tiene Nesli en este campo y en algunos más. Ella es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, de la licenciatura en Intervención Educativa, con línea específica en Educación Ambiental. Bueno, pues también ha tenido varias experiencias como capacitadora en el Instituto Hidalguense de la Juventud, ya trabajó como docente del nivel básico en primer y segundo grado de primaria, ha sido instructora en Telenticlab, perdónenme, facilitadora y creadora en HV Incubasi, instructora en Incubasi México, desde el 2020 hasta la actualidad. Y bueno, pues ella cuenta con habilidades como el liderazgo, manejo de conflictos, aprendizaje continuo, diseño de logotipos, inteligencia emocional, asesoría pedagógica, comunicación digital, capacitación en la creación de huertos sustentables, intervención educativa, diseño curricular, planeación y evaluación educativa, proyectos de financiamiento y proyectos culturales, gestión y administración educativa. Pues bueno, creo que este tema que se va a tratar el día de hoy, Nesli, sumamente importante, lo platicábamos ahorita fuera de cámaras, realmente creo que es muy importante hacer conciencia en todo esto y precisamente al manejarlo dentro de dos signos de interrogación, creo que va a ser interesante el que vayamos entendiendo precisamente de qué se trata todo esto, porque, bueno, hay veces nos es muy fácil decir, pues bueno, conciencia ecológica, ¿no? Pero realmente, ¿hacia dónde vamos dirigidos con todo esto? Nesli, pues las cámaras, el micrófono son tuyos. Adelante con tu exposición. Muchas gracias y bienvenida.
Muchísimas gracias por haberme hecho la invitación y muchísimas gracias a todos los y las que nos están viendo ahorita en esta presentación. Espero que pues seas de su agrado y vamos a comenzar. Adelante. Ok, bueno, nada más ahí si me hacen favor de la presentación, estaría muy bien. Y bueno, el tema del día de hoy son ecotecnias, un estilo de vida o un modelo sustentable. Creo que para muchos de nosotros comenzar a hablar de lo que son las ecotecnias es algo nuevo porque realmente no es un tema que se toque a diario o que sea un tema muy recurrente, ¿no? Incluso ecotecnias, al escuchar el término, al escuchar la palabra, sí nos deja pensando como, pues, ¿qué son, no? ¿A qué hace referencia? Y sobre todo porque, ¿cómo pueden ser un estilo de vida o cómo es que son un modelo del desarrollo sustentable, ¿no? De esta cuestión de la sustentabilidad. Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de qué son las ecotecnias, ¿ok? ¿Qué implican los estilos de vida? Sobre todo los estilos de vida en el ámbito de la educación ambiental, en el ámbito del medio ambiente. ¿Y qué es la sustentabilidad? ¿No? Que es un concepto que creo que es muy pertinente para tocar este tema. Entonces, bueno, si pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Para comenzar, necesitamos saber qué es un estilo de vida, ¿no? Y para ello, dentro de lo que es un estilo de vida, tenemos que tener muy presente que es una construcción. Una construcción que implica cuestiones sociales, cuestiones culturales, cuestiones económicas, cuestiones educativas, ¿no? Como nuestro transcurso durante este proceso social que todos llevamos, vamos construyendo estilos de vida. Muchas veces el estilo de vida lo asociamos simplemente con un estilo de vida saludable, pero nunca hablamos de llevar un estilo de vida ambiental, nunca nos lo hemos preguntado, ¿ok? Conlleva prácticas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo hemos llevado un estilo de vida que es muy característico incluso de cada uno de nosotros, ¿ok? Implica ámbitos económicos y es generacional. Es decir, que este estilo de vida lo hemos llevado a través de lo que nosotros aprendemos, por ejemplo, con nuestros papás, con nuestra familia, lo que nos enseñan en la escuela, lo que nosotros aprendemos, por ejemplo, con nuestros amigos, con nuestras amigas, incluso con otras personas con las que convivimos en la vida diaria, ¿no? Y entonces nos dicen que los estilos de vida pueden entenderse como una respuesta a las necesidades de identificación, diferenciación y jerarquización que se desarrollan en el campo de las grandes ciudades, sobre todo en el campo de las grandes ciudades, que es donde precisamente estos estilos de vida durante muchísimo tiempo ya, durante el transcurso de, pues ahora sí, de tantos años, nos han llevado en este caso a visualizar o reflexionar acerca de la problemática ambiental. Es decir, cómo nuestros estilos de vida están teniendo una repercusión dentro del medio ambiente, ¿ok? Del cuidado de los ecosistemas, de nuestras cuestiones incluso de consumo, ¿no? Entonces, también podemos hablar de que existen diferentes estilos de vida y cada uno constituye un aspecto central tanto del modo de la economía simbólica, en este caso hablando de las cuestiones de consumismo e incluso de producción, que son como el detonante de los problemas ambientales que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces, estos estilos de vida están marcados muchas veces por incluso la creación de mismas necesidades que nosotros creamos, ¿ok? En cuanto a estar compartiendo con los demás, ¿no? Muchas veces nuestro estilo de vida va muy relacionado con lo que tiene que ver con la calidad de vida. Y esto nos conlleva a nuevamente repensar, por ejemplo, nuestra situación económica, qué tipo de educación recibimos, qué calidad de educación recibimos. Y a través de todas estas prácticas cotidianas es como nosotros debemos empezar a reflexionar que si nuestros estilos de vida conllevan a un consumo
excesivo de cosas que realmente no necesitamos, pues ahí está una alarma, ¿no? De lo que estamos haciendo, porque muchas de las cosas que consumimos, la mayoría a los 5 minutos o después de cierto tiempo son desechadas, ¿no? Y es también cuestión de preguntarse qué onda con la producción, ¿no? Producción de las cosas que nosotros consumimos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa con toda la basura que generamos al consumir, ya sea ropa, consumir zapatos, incluso diría que los alimentos, cuestiones tecnológicas como los celulares, ¿no? Entre otras cosas. Todo esto está marcado precisamente en esa cotidianidad que cada uno de nosotros tenemos y que tal vez no nos hemos puesto a reflexionar de qué está pasando con nuestros estilos de vida y cómo es que están afectando al medio ambiente. Ok, si pasamos a la segunda, por favor. Y entonces estaría bien preguntarnos si existe una filosofía de vida ambiental o del medio ambiente o incluso de los estilos de vida. Vaya, que vienen muy relacionados con lo que nosotros hacemos a diario, con las acciones que hacemos a diario. Y nos dice que si pensamos en una filosofía ambiental, usualmente nos remitimos a lo que serían los conceptos que vemos desde la ética, ¿no? También podría ser de las cosas que vemos desde el campo educativo. Hace ratito platicaba con el organizador que hizo todo este evento y estábamos comentando que el tema de la educación ambiental, si bien es pertinente por todas las problemáticas que estamos teniendo, pero también es como un punto que deberíamos de analizar de por qué en las escuelas no estamos teniendo materias curriculares que tengan que ver con el medio ambiente, ¿no? Pero tal vez no visto desde las ciencias exactas, sino realmente de tomar una filosofía de la vida ambiental. ¿Y por qué es pertinente esto? Porque nosotros a lo mejor sí hemos escuchado, ¿no? De las clases que luego dan de filosofía, siempre estamos hablando de filosofía que viene de Europa, ¿no? De otros lugares, pero realmente nunca nos estamos preguntando qué onda con la filosofía, por ejemplo, de nuestros pueblos originarios, ¿no? ¿Qué onda con la filosofía de las culturas que ya estaban antes, ¿ok? Y que no tenían ningún problema ambiental? ¿Cómo era esa relación? Carlos Galano habla sobre que existen dos éticas. La primera es la ética del individualismo, que nos habla Kant, ¿ok? Esta ética, si bien es una mirada occidental, nos quiere decir que pone al hombre por encima de todo, es decir, que el hombre es un ser superior, que tiene la razón y que todo lo demás está por debajo de él. Entonces es una ética individualista porque realmente te está diciendo que no tienes esa convivencia con todo lo que está a tu alrededor. Entonces esta ética, por así decirlo, la dividen en tres, que sería el arte, las ciencias humanas y las ciencias naturales. Es decir, que todo está separado, nada tiene que afectar a otra cosa. Las ciencias humanas no afectan a las ciencias naturales no afectan a las ciencias humanas e incluso desde el arte, pues es algo separado que no tiene nada que ver con lo demás. Entonces, desde esta mirada comienza a surgir la idea de, por ejemplo, la propiedad privada. Y si nos remitimos a ese tiempo, comienza la industrialización y todo este gran proceso de producciones masivas a nivel mundial, el comercio a nivel mundial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Desde esas épocas, comenzamos a tener problemas ambientales por la misma función de las fábricas, las industrias, pero todo te lo venden como la idea de que es para el desarrollo de las ciudades, es para que tú tengas una mejor calidad de vida, ciertos productos que se producen es para que tengas una calidad de vida, y entonces así, de esta forma, es como nosotros vamos creando estos estilos de vida que actualmente incluso llevamos. Y bueno, también nos menciona la otra ética, por así decirlo, que es una ética que nos va a hablar acerca de la equidad
y las miradas decoloniales. ¿Qué quiere decir esto de las miradas decoloniales? Que no son precisamente la filosofía, no es precisamente la filosofía occidental, sino que son miradas o perspectivas que van más desde el sur, ¿ok? Que no pertenecen al mundo, entre comillas, civilizado, a ese mundo desarrollado, a esa modernidad, sino que son miradas que se han quedado olvidadas, que han sido pues realmente ni tomadas en cuenta en cuanto a los temas ambientales. Y un ejemplo de esta ética de equidad o esta filosofía pues, es el Summa Causai, que significa el buen vivir. ¿Ok? Este es un pensamiento ancestral que viene de Bolivia, lo retoman la cultura quechua y los aymaras, y nos habla que aquí tenemos que tener un estilo de vida. ¿Cómo es este estilo de vida? No es un estilo de vida como el occidental, que te dicen o te crean necesidades que tú realmente no tienes, sino esta filosofía de vida nos da a entender que realmente las cosas que necesitamos son aquellas que nos permiten vivir bien, como que puede ser las que simplemente satisfacen nuestras necesidades básicas, como la alimentación, incluso la educación, por ejemplo, tener una vivienda, ¿ok? Simplemente son esas necesidades básicas que tú necesitas día a día. Y dentro de esta filosofía trae una onda súper padre porque te dice que tú no estás separado de todo lo demás. O sea, no es como que yo y la problemática del medio ambiente, sino es yo en la problemática del medio ambiente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy relacionando con mi entorno? ¿Cómo me relaciono incluso con las personas que están a mi alrededor? ¿Y qué cosas estoy haciendo para preservar la naturaleza? ¿No? Y dentro de esta filosofía, dentro de este pensamiento, nos habla muchísimo de esa relación que, por ejemplo, estas culturas tienen con la Pachamama, ¿no? De que no es explotar los recursos naturales, no es gastarlos simplemente por satisfacer esas necesidades que realmente no tenemos, sino es simplemente respetar, ¿ok? En este caso, respetar a lo que sería la Pachamama, la madre naturaleza, y simplemente tener las cosas que satisfacen nuestras necesidades esenciales, no más. Porque si lo pensamos en algo más, ya estaríamos cayendo otra vez en esa ética occidental de que todo es individualista y que entonces mientras yo tenga un estilo mejor, entre comillas, de vida que los demás, pues está muy bien, ¿no? Sino que es realmente esa fraternidad de estar con los demás, ¿no? Estar en comunidad. Y cuando digo en comunidad no es simplemente las personas, sino estar en comunidad con el medio ambiente, con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con el agua, etcétera, ¿no? Y entonces este estilo de vida también se convierte en algo generacional dentro de esta cultura. ¿Por qué? Porque ha sido transmitido durante todos estos años, ¿no? Se sigue preservando esta filosofía del buen vivir. Y también nos dice que el buen vivir es recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la cultura de la vida, recuperar la vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, con la Pachamama, como les comentaba, donde todo es vida. ¿Ok? Es decir, que estamos incorporando incluso elementos que dentro de la ética occidental ni siquiera estamos considerando, ¿no? Nos dice que vivir en armonía, cuando dentro del pensamiento europeo o las ideas que igual nos han vendido dentro de todo el sistema, es precisamente eso, que mientras tú estés bien, está perfecto, los demás no nos importan, porque importa que tu estilo de vida sea el mejor, que tu calidad de vida sea la mejor, y muchas veces dejamos a las demás personas como pues fuera, ¿no? Si bien las puedes ayudar, pues qué padre, si no, ni modo, ¿no? Entonces, estaría muy bien que pensáramos estas dos grandes diferencias, ¿no? Es que son bastante claras y que entonces realmente nos hacen pensar qué onda con nuestro estilo de vida, qué onda con, pues ahora sí que con todo lo que hemos hecho y la forma en la que estamos viviendo, en la forma que realmente estamos, por ejemplo, teniendo esa relación
armoniosa con la naturaleza y no simplemente pensarlo desde las ciencias exactas, por ejemplo, de la ecología, que simplemente es como si yo reciclo, si yo reuso, si yo reutilizo, ya hicimos algo importante por el medio ambiente, sino que realmente nos hace pensar en que tenemos que cambiar nuestros estilos de vida, tenemos que cambiar esas prácticas que llevamos en la cotidianidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, y ahora vamos a introducirnos un poquito al concepto de qué es la sustentabilidad. Bauman nos habla de la vida líquida o la modernidad líquida, que es un poquito de lo que yo les comentaba, ¿no? Desde aquí podemos ubicar el surgimiento del concepto de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque como les comentaba, la vida líquida es simplemente estar viviendo al día y estar desechando. Básicamente es eso, ¿no? Nosotros día a día, por ejemplo, hay personas que trabajan cuando vamos a la universidad, a las escuelas. Usualmente, un gran ejemplo de esto es la comida. Dentro de esta vida líquida, nosotros tenemos esa tendencia a consumir algo que solamente nos va a durar para un momento y después ya no nos va a servir, ¿no? Y esto aplica, por ejemplo, en la tecnología. Cuando nosotros compramos un aparato, a lo mejor por moda o porque los mismos estilos de vida nos los están marcando, usualmente las cosas que ya fabrican están hechas para que en cierto tiempo ya no se puedan utilizar, se descompongan por X o Y razón y ya las tengamos que tirar y tengamos que adquirir algo nuevo. Entonces, realmente es esto, lo que vamos consumiendo lo vamos desechando y ni siquiera nos está durando como mucho tiempo para que realmente sean productos que nosotros podamos consumir y que realmente nos ayuden, sino son productos que en primera están teniendo un impacto mediante su fabricación al medio ambiente, en segunda se convierten en desechos que nosotros tiramos porque simplemente ya no sirve o porque ya no nos gustó o porque ya pasó de moda, ¿no? Y esto lo vemos mucho con el consumo de ropa, ¿no? Las grandes tendencias de moda, los zapatos, accesorios, o sea, una vez que ya pasa de moda, créanme que hay muchas personas que simplemente lo tiran a la basura y ya no hacen nada, ¿no? Entonces, de esto habla un poquito de la vida líquida o cómo es que estamos viviendo en este sentido de consumir y desechar, consumir y desechar. Y realmente la basura que generamos es bastante, o sea, realmente bastante. Entonces, la sustentabilidad nos está diciendo que sí está bien que dentro de tu estilo de vida que tú tengas, consumas productos los que tú quieras, pero también lo debes de hacer con una responsabilidad ecológica. Y entonces el concepto de sustentabilidad surge desde la tendencia conservacionista en la cual nos dice que, ok, las grandes industrias siguen produciendo productos y tú como consumidor vas y los compras. Pero, ok, ojo con esto, pero las industrias van a hacer algo por el medio ambiente, van a sembrar un árbol, o por ejemplo como Coca-Cola, los envases retornables, o van a hacer alguna acción por el medio ambiente, van a hacer donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a fin de cuentas sigue siendo este mismo consumismo, porque muchas veces si las empresas o las grandes industrias realmente quisieran como aportar al medio ambiente, cuidar al medio ambiente, realmente no harían esto, sino que ellos verían la forma, ¿ok? De, por ejemplo, de no gastar tanta agua en la producción de ropa, de refrescos, las cerveceras, por ejemplo, o no gastar tantos recursos en la producción de ciertos materiales, ¿ok? De no contaminar tanto. Entonces, dentro de esta tendencia, la sustentabilidad nos dice, tú como consumidor, sí vas a comprar productos, pero también tienes que tener la conciencia de que vas a hacer algo por el medio ambiente, ¿no? O sea, tal vez sí estás consumiendo, pero también tienes que tener acciones que nos ayuden a cuidar el medio ambiente. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok. ¿Y qué nos propone esta idea de la sustentabilidad? En primera,
nos dice que tenemos que preservar el agua o tiene que contribuir más bien la idea de la sustentabilidad a la preservación del agua, por lo mismo que les comentaba de las grandes industrias, las empresas e incluso nuestros estilos de vida que muchas veces nos lleva a tirar agua en exceso y realmente no la cuidamos, ¿no? La degradación del suelo por esta misma cuestión en cuanto a los alimentos, que también tenemos que saber que somos muchísimos en el planeta y estamos consumiendo demasiados alimentos, ¿no? Y entonces la producción de alimentos, créanme que se vuelve una locura, o sea, tienen que utilizar ahora químicos para hacer crecer todos los alimentos, frutas, verduras que nos comemos para que pueda satisfacer las necesidades de, entre comillas, toda la población, porque realmente sabemos que el tema de la alimentación, pues, no es algo justo, porque hay personas que, pues, ni siquiera tienen algo para comer, ¿no? Países donde son más explotados laboralmente por las mismas industrias y hay escasez de alimentos, ¿no? Entonces, la degradación del suelo muchas veces suele ser por la industria agrícola en cuanto a sembrar de forma excesiva y también en cuanto a la crianza del ganado, ¿no? Que la carne también está ahí, es un punto importante de que genera más contaminación ambiental y en este caso la degradación del suelo. También apunta a la conservación de especies marinas, ¿ok? Nos dice dentro del modelo de sustentabilidad que hay que cambiar patrones de producción y consumo, como yo les comentaba, ¿no? Que la industria y la mercadotecnia nos han hecho incluso esclavos del consumo dentro de nuestros estilos de vida urbanos, donde tenemos necesidades que realmente no tenemos, o sea, son necesidades que la misma industria, que toda esta mercadotecnia nos ha ido creando, ¿no? Y realmente lo que pasa es que estamos poniendo en juego el bienestar de la humanidad y de todos nosotros, ¿no? A causa de que las industrias sigan ganando más dinero. Y dentro de esta misma cuestión y lo que les comentaba de la producción de alimentos, nos dice que deberíamos de desarrollar mercados sustentables. ¿Cómo mercados sustentables? Bueno, mercados sustentables en los cuales nosotros, en lugar de comprar esos alimentos que se producen en masa y que no sabemos ni qué químicos traen, desarrollar mercados sustentables quiere decir que todos los alimentos sean orgánicos, que incluso es un tema a debatir, porque si nosotros buscamos alimentos orgánicos o que están libres de químicos, suelen ser súper caros, ¿no? Y entonces nos volvemos a cuestionar para quién son los privilegios, ¿no? Si para la gente que realmente tiene dinero para consumir los alimentos que no traen nada de químicos, o qué, ¿no? O qué estamos haciendo. Por eso, del tema del que igual les voy a hablar hoy, de las ecotecnias, es un referente a lo que nosotros podemos hacer si no podemos acceder a estos productos orgánicos que en el mercado nos están vendiendo. El siguiente punto es incorporar el enfoque de equidad de género, claro, porque es un tema súper importante dentro de la educación ambiental, ¿ok? El principio de las 3 R, ¿ok? Que creo que todos lo conocemos: reutilizar, reusar, reciclar. Y también nos habla del turismo sustentable, en el cual nos dice que hay que cuidar nuestros ecosistemas, hay que cuidar los lugares donde vivimos, sobre todo, un ejemplo aquí en el Chico, que se convierten en parques geológicos o incluso en geoparques, zonas ecológicas protegidas, pero que las convierten en zonas turísticas. Y de cierta forma está bien porque pues a nosotros nos permite tener ese acercamiento con la naturaleza. Ojo, si es que vamos con esa idea, y si no, pues creo que también está bien, porque de alguna forma te remite a pensar por qué tu ciudad está como está y por qué esos lugares que todavía no han sido o no están, entre comillas, desarrollados como debería, pues están mucho mejor, ¿no? Porque incluso hasta nosotros en esta cuestión, ir, por ejemplo, al bosque, nos relaja muchísimo y nos encanta estar ahí, que a comparación de la vida cotidiana, que es tu misma rutina, ¿no? Entonces es precisamente el turismo sustentable que nos dice que hay que preservar nuestras zonas ecológicas
¿ok? Para a lo mejor por medio de ellas poder hacer conciencia ambiental. Y que bueno, también el turismo sustentable muchas veces lleva a que el mismo pueblo, las personas de la misma región de donde pues realmente son estas zonas ecológicas, estos geoparques, pues tengan un desarrollo económico al poder vender sus artesanías, por ejemplo, los negocios de comida, ¿no? Entre otros. Entonces, tenemos que el desarrollo sustentable también busca incorporar procesos educativos para poder cambiar estos mismos estilos de vida que yo les comentaba, en cuestiones del consumo, en cuestiones de producción, en cuestiones de ver qué estamos haciendo en cuanto a las acciones que están afectando al medio ambiente, ¿no? Y no solamente al medio ambiente, sino también a las personas del lugar donde vivimos. Entonces, el desarrollo sustentable incorpora ya diferentes ámbitos, incorpora el ámbito social, incorpora el ámbito cultural, incorpora el ámbito económico e incorpora el ámbito poblacional. Ok, y bueno, pasemos a la siguiente. Ok, bueno, antes de hablar de qué son las ecotecnias, se me pasaba también, la sustentabilidad en México, también más que hablar del desarrollo sustentable, se basa o se sustenta realmente en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Tenemos una ley que regula el desarrollo sustentable y que básicamente es quien rige, por ejemplo, a las empresas y a las industrias en cuanto a lo que se va a hacer, ¿okay?, por el medio ambiente. Y dentro de esta ley nos habla mucho de la restauración de los recursos naturales, ¿okay?, que es como esta responsabilidad ambiental que tienen las grandes empresas y las grandes industrias, la preservación de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable. Y ahora sí, entonces podemos pasar a hablar de qué son las ecotecnias. Podemos definir las ecotecnias como tecnologías amigables con el medio ambiente, como técnicas, como esta preservación del consumo de energía incluso, e incorpora dentro de ya profundizando de qué son las ecotecnias, elementos como el aire, la tierra, el agua, el fuego y el arte. Se preguntarán a lo mejor por qué estos elementos, ¿no? Estos elementos que tienen que ver con la naturaleza. Porque nos dice que precisamente son tecnologías o técnicas, de que nosotros podemos aprovechar, no me gustaría utilizar la palabra aprovechar, pero lo voy a decir así, aprovechar los elementos naturales, ¿ok? Como el aire. El aire, ¿cómo lo utilizaríamos? Lo podríamos utilizar en cuanto a la energía eólica. Podemos crear energía eólica con el aire. La tierra es la que nos sirve para cultivar, ¿ok? Para precisamente crear estos alimentos que estamos consumiendo día a día. El agua, lo mismo, como energía. El fuego, en este caso, se refiere de igual forma al sol, la energía de la luz solar, aprovecharla. Y el arte lo incorpora, que a lo mejor sí es un poquito raro hablar del arte dentro de las ecotecnias o el tema ambiental, lo incorpora en cuanto al paisaje de la ciudad, ¿no? Es decir, que muchas veces los modelos de desarrollo o los planos incluso de las ciudades son muy secos. ¿A qué me refiero con que son muy secos? Es decir, que no tenemos esos paisajes, por ejemplo, que existen en otras zonas donde no han llevado ese modelo de desarrollo social, económico, cultural, etcétera. ¿Ok? Esos paisajes, cómo se ve la ciudad, ¿no? Hacemos una comparación, por ejemplo. La CDMX, ¿realmente se han puesto a pensar que su paisaje sea como muy bonito? Además de que tenga edificios, de que tenga, pues, calles, monumentos. ¿Qué es lo que a nosotros de igual forma nos hace, incluso hasta como dirían los jóvenes de hoy, ponernos bien reflexivos o como reflexionar, tener como ese momento de filosofía incluso de uno mismo, mirando un paisaje? ¿O a quién no le gustaría ver una tarde, no sé, llena de árboles, no sé, distintos paisajes, ¿no?
que muchas veces los diseños de la ciudad no tienen. Y, por ejemplo, dentro del arte es como esa sensibilización, incluso al tú poder ver o estar en contacto con la naturaleza, es como esos sentimientos te hacen sentir a ti y que a fin de cuentas termina siendo, dentro de lo que hablábamos, de las filosofías de vida que nosotros tenemos o de los estilos de vida que nosotros tenemos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de las ecotecnias, que es el tema que pues igual es pertinente para el día de hoy. Y yo les voy a hablar de algunas ecotecnias que creo que realmente nos pueden ayudar, al menos a nosotros que estamos aquí viviendo en la zona urbana, que podemos implementar, aunque les voy a hablar no muy a fondo, porque si no, sí nos vamos a llevar muchísimo tiempo, sino un poquito de las cosas que podemos empezar a hacer nosotros mismos. Porque si bien leía en un artículo de educación ambiental, muchas veces las problemáticas no realmente son obligaciones del gobierno o es problema del gobierno de que no hace nada por el medio ambiente, ¿no? Depende mucho en la zona donde vivas y las propuestas que haya en cuanto al cuidado del medio ambiente. Pero también tienes que empezar por ti mismo, ¿no? Volvemos a esta cuestión de reflexionar, de tener esa filosofía de vida, esos estilos de vida que sean muy diferentes a los que en la cotidianidad llevamos, es precisamente eso, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú para cuidar al medio ambiente y evitar tanto estos problemas ambientales y evitar que tu impacto, tu huella ecológica sea tan pesada para el planeta, ¿no? Y pues por eso les traigo estos ejemplos. Tenemos el primero, que es la permacultura. La permacultura nos habla de aprovechar los recursos naturales, pero no de modo consumista ni de modo a producción masiva, sino que realmente los aprovechemos para vivir nosotros bien. ¿Cómo sería? Puedes aprovechar la luz del sol, la energía. La permacultura nos habla también de que nosotros podemos hacer a través de la observación, a través de los estudios, de la zona en donde vamos a vivir, qué realmente nosotros necesitamos, ¿ok? Nos ayuda la permacultura a diseñar y aprovechar, como les decía, los recursos naturales, como si nosotros vamos a construir, por ejemplo, en una zona, cómo nosotros podemos aprovechar el agua de la lluvia, cómo podemos aprovechar el suelo, dependiendo de qué tipo de suelo sea. Y nos dice que también la permacultura es un método, ¿ok? Es un método para que nosotros podamos leer el paisaje en primera, pero también aprender costumbres de las personas con las que vamos a vivir. Y no me refiero precisamente a las personas con las que vamos a vivir en casa, sino con las personas con las que vamos a vivir a nuestro alrededor, porque recuerden que no estamos solos, todos vivimos en comunidad, vecinos, amigos, ¿ok? Aprender de esas costumbres que tienen los lugares, ¿ok? Que son propias de ahí. Y en este caso, la permacultura es este estudio que si nosotros podemos investigar un poquito más, que yo los invitaría a hacerlo, realmente trae cosas muy interesantes, como yo les decía, para cambiar nuestros estilos de vida. Si pasemos a la siguiente, por favor. Ok, después tenemos, por ejemplo, lo que son las azoteas verdes, que es otro ejemplo de las ecotecnias. Las azoteas verdes son precisamente vegetación que nosotros podemos tener en el techo de nuestras casas. Realmente no importa mucho qué tipo de casa sea, porque realmente se puede implementar en todas, obviamente dependiendo de la construcción y el lugar en donde vivas, pero en estas azoteas verdes nosotros podemos cultivar plantas de tipo ornato, plantas medicinales e incluso nuestros propios alimentos. Y las azoteas verdes nos ayudan a que exista una retención del agua hasta en un 80%, ¿ok? Para evitar precisamente estas inundaciones en las ciudades, ¿no? Porque usualmente cuando llueve en la ciudad, y creo que todos hemos pasado por ello, muchas veces se encharca feísimo o de plano se inunda.
porque el drenaje está lleno o porque simplemente el agua ya no puede seguir corriendo. Y es más que obvio, porque si realmente tuviéramos vegetación en toda la ciudad, pues ¿qué pasa? La tierra va a absorber toda el agua y no habría tanto estos estancamientos, estas inundaciones. Entonces, tener azoteas verdes en las ciudades nos ayuda a que toda esa agua se vaya recolectando, ¿ok? Se vaya recolectando y ya la poquita que caiga, pues ya va a ser el 80% menos y va a evitar precisamente esas inundaciones. ¿Cómo podemos tener azoteas verdes en casa? Bueno, existen dos tipos de azoteas verdes, la que lleva naturación directa y la que lleva naturación indirecta. La que es naturación directa, para poder tener una azotea verde, primero necesitaríamos como impermeabilizar todo el techo. Existen impermeabilizantes que son específicos para las raíces. Es decir, que para que cuando la raíz toque el techo, pues no vaya a deteriorarlo, no vaya a tener alguna repercusión incluso en nuestra vivienda. Después de que nosotros ponemos este impermeabilizante, tenemos que poner una membrana geotextil, que es como una tipo rejita, ¿ok? Y después de eso vamos a poner una capa de sustrato. ¿Qué lleva nuestro sustrato? Bueno, existen diferentes, pero usualmente el que vamos a poner es de arena y encima ya podemos poner lo que sería pasto o tierra y ahí mismo podemos comenzar a sembrar, ¿ok? Podemos sembrar, como les decía, plantas de tipo ornato, medicinales y alimentos. Y también tenemos la naturación indirecta, que en este caso, en lugar de pues hacer todo este rollísimo del impermeabilizante y la malla, simplemente lo vamos a hacer con macetas. Lo podemos hacer incluso con macetas que pueden ser recicladas, por ejemplo, con botellas, con cajitas. Podemos hacer este tipo de azoteas verdes y créanme que de verdad es una gran oportunidad de que nosotros podemos empezar a producir nuestros propios alimentos, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Ok, después tenemos la siguiente ecotecnia, que sería la hidroponía. Esta se caracteriza por ser un cultivo sin tierra, es decir, nosotros no necesitamos tierra y nosotros podemos producir hortalizas frescas. En este caso, como nosotros no vamos a tener tierra para sembrarlas, lo que sí vamos a ocupar serían estos sustratos que contienen nutrientes para las plantas. Y bueno, podemos encontrar diferentes tipos. En la imagen que está abajo, donde se ven como las raíces de las lechugas, ese es un tipo de hidroponía de cultivo, en este caso de agua. ¿Cómo se hace? Pues podemos tener contenedores, ya sea tubos de PVC, que son los más recomendables, o unas que son como tipo charolas. Y nuestras bases, la base de arriba, no sé si la puedan alcanzar a ver, es como una base de unicel. Lo que se hace es hacer el hoyito en el unicel y con los mismos sustratos, que ya sea que ustedes los hagan o que los puedan adquirir en donde vendan cualquier cosa para cultivos, en este caso sería a lo mejor en un vivero o, bueno, en tiendas departamentales creo que solamente las encuentran en Home Depot. Este tipo de sustratos nos ayuda para que cuando nosotros metamos la semilla, ¿ok? Este sustrato, una vez que nosotros lo metamos, nuestra charola o nuestro tubo de PVC va a estar lleno a menos de la mitad. ¿Para qué? Para que pueda ir absorbiendo el sustrato agua y entonces nuestro cultivo comience a crecer, ¿ok? Y lo que hace este sustrato es darle precisamente esos nutrientes a la planta para que no se nos vaya a morir. Y las raíces, precisamente con ese nivel de agua, que es el más recomendable, comienzan a absorber lo que ellas necesitan de agua y comienzan a crecer. Es un tipo de cultivo que incluso podemos realizar en casa. ¿Ok? Y esta ecotecnia de la hidroponía, ¿ok? Es muy apropiada para ocupar espacios pequeños si es que en nuestra casa no tenemos como un espacio muy grande para comenzar a producir nuestros propios alimentos. En un pequeño espacio reducido estaría muy bien. Incluso existe esta hidroponía
de forma vertical, bueno, horizontal más bien, como está en la imagen de la izquierda, al lado de donde están las lechugas con la raíz afuera. Son igual lo mismo, los tubos de PVC con sustrato y agua, ¿no? Y entonces nosotros podemos empezar de esta forma a sembrar nuestros alimentos, ¿ok? Y eso, les comento, es un espacio mínimo que nosotros podemos ocupar, en este caso en una pared, ¿no? También la hidroponía, pues es muy buena porque realmente no estamos degradando el suelo, no lo estamos dañando, sino que estamos ocupando esos espacios muertos que a lo mejor tenemos en casa y que no sabemos qué hacer con ellos. Los estamos ocupando para un bien que sería para nosotros mismos, porque estamos produciendo nuestro propio alimento. También nos dice en la hidroponía que en 1 metro cuadrado de suelo, ¿ok? En 1 metro cuadrado de suelo solamente podemos sembrar 9 lechugas, pero con la técnica de hidroponía, en 1 metro cuadrado de estas bases podemos obtener hasta 25 lechugas. O sea, realmente es un espacio, es una técnica que nos facilita la siembra y la misma producción de nuestros propios alimentos, incluso en mayor cantidad a que si sembráramos en el suelo. Y lo que podemos sembrar en este tipo de técnica es realmente lechuga, apio, albahaca, que es lo que más se da muy bien. Es la lechuga, el apio y la albahaca. Y bueno, si pasamos al siguiente. A ver, al siguiente, por favor. Ok, la composta. Ok, después tenemos la composta, en la cual, pues bueno, nosotros ya tenemos una idea un poquito clara de qué es la composta, porque como les comentaba, desde la escuela nos han enseñado en cuestiones de ecología o del medio ambiente, ciencias naturales, qué es la composta. En esta intervienen hongos, bacterias, lombrices y microorganismos que nos ayudan a ir descomponiendo los alimentos y obtener los nutrientes que son necesarios para nuestras plantas o para, en este caso, nuestros cultivos. Y tenemos cierto material compostable, ¿no? Que son desperdicios de fruta, vegetales, cáscara de huevo, bolsas de té, filtros de café, sobrantes de comida, hojas y ramas, pasto, acerrín, flores e incluso las servilletas que ocupamos nosotros día a día. ¿Cómo hacemos la composta? Hay distintas formas de hacerla, pero la más básica es, si nosotros tenemos un huacal, realmente que sea pues grande, podemos comenzar a hacer ahí composta. Lo único que necesitaríamos es que nuestro huacal, quitarle las tablitas de abajo o ponerlas de forma que nosotros podamos zafarlas más rápido y poner una capa de tierra. Esta capa de tierra tiene que llevar ramas, por ejemplo, e incluso le podemos poner un poco que sería paja, y arriba de ella nosotros ya podemos empezar a poner nuestros residuos. Y digamos que vamos a ir haciendo como un pastel. Va a ir una capa de residuos orgánicos, de nuestro material compostable, y después una capa de hojas, tierra, y volvemos a poner nuestros residuos. Como les digo, no vamos a profundizar tanto porque si no, sí nos vamos a llevar mucho tiempo, pero es así como básicamente estaríamos haciendo la composta. Como les comento, esta nos sirve muchísimo porque creo que todos en casa siempre tenemos nuestro desperdicio de comida, y si separan la basura, bueno, pues ya sabrán cuánto sale. Y una recomendación es que si ustedes quieren empezar a hacer composta, todos esos residuos los vayan separando una vez que a ustedes, entre comillas, ya no les sirvan. Es necesario que, por ejemplo, las cáscaras, la comida, los vegetales, los vayan cortando en trocitos pequeños para que sea mucho más rápido que se desintegren y que entonces todas estas bacterias se puedan empezar a comer todo lo que estamos poniendo y todos los nutrientes queden precisamente en esa tierra. La siguiente, por favor. Y bueno, también les traigo algunas técnicas de construcción que tienen que ver igual con las ecotecnias. Estas son técnicas de construcción para viviendas que son 100% sustentables, son 100% ecológicas, no dañan el ambiente y bueno, creo que
si hacemos como esa comparación de la estética, ¿no? Muchos dirían que incluso por ya su estilo de vida que llevan, que son casas muy feas, ¿no? Porque realmente no se ven como las casas modernas, ¿no? Que ahora nos venden, sino que estas casas, pues realmente son para lo que son, para vivir, ¿no? No para que sean algo más, no para que nos den esa calidad de vida, ¿no? O ese referente a nuestro estilo de vida, sino simplemente es para lo que es, para vivir y para que tengas un lugar donde estar. Y el primer tipo de construcción que tenemos es la construcción de adobe. ¿Ok? Aquí tenemos dos imágenes que pueden ver. ¿Ok? Estas dos casas que les puse son casas de adobe, ¿ok? Que estaban precisamente hechas con tierra húmeda, agua y paja. Usualmente las casas de adobe suelen hacer bloques, blocks, por así decirlo, precisamente de adobe, y comienza su construcción. Estas casas son muy buenas reguladoras térmicas, es decir, que cuando hace calor, adentro de la casa va a estar fría, o sea, sin ningún problema, y como el adobe comienza a absorber como todo ese calor que viene de fuera, en la noche si hace frío, pues tu casa va a estar cálida, no vas a pasar frío. Es un material muy económico realmente, previene la pérdida de especies y biomas en cuanto a no utilizar los materiales que se producen en masa, sino que es un material pues más amigable, por así decirlo, con el medio ambiente. Sí, pasamos a la segunda, por favor. Luego tenemos lo que sería el bajareque, que este es otro tipo de construcción. Si ustedes ven en las imágenes, es muy diferente a la construcción de adobe. Y el bajareque es una mezcla de barro, caña y madera. Lo que pasa aquí es que todo esto va como tejido, van tejiendo las varitas de caña o incluso las maderas y lo van pegando con el barro hasta que quede, pues ahora sí, este tipo de paredes, ¿no? Esta necesita un soporte, ya sea de maderas, ya sea de troncos que pues realmente ya no sirvan, entre comillas, y esos van a ser nuestros soportes para ir construyendo las casas. Estas casas es lo mismo, son muy buenas reguladoras térmicas, nos ayuda igual a preservar las especies, nuestro medio ambiente y también lo mismo, ¿no? Es realmente accesible, ¿no? Para que nosotros podamos adquirir el material y las podamos empezar a construir. Sí, pasamos al siguiente. Me parece que ya sería todo. Y bueno, entonces hasta aquí yo terminaría de hablar acerca de las ecotecnias. Realmente nos hacen falta mucho más porque si se dan cuenta hablamos solamente de las que tienen que ver con la tierra, en este caso las cuestiones de la hidroponía, los cultivos, las hortalizas. Hablamos un poquito también de los estilos de construcción, pero existen muchas más otras ecotecnias. Por ejemplo, las que tienen que ver con la energía de la luz solar, que podemos utilizar paneles solares, calentadores solares, la energía eólica, etc. Entonces tenemos muchas más ecotecnias de las cuales podemos aprender, pero yo creo que estas son como más esenciales o son las que nosotros realmente podemos utilizar o implementar, como les digo, desde casa y realmente estaríamos contribuyendo a disminuir el consumo, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Y pues espero que esto pues les haya gustado, les haya dado como una idea también para reflexionar de nuestros estilos de vida, de qué cosas estamos haciendo, qué cosas estamos consumiendo y qué es lo que podemos hacer nosotros para cuidar al medio ambiente. Muchas gracias. Nesli, muchísimas gracias, qué interesantísima plática. La verdad es que, bueno, la verdad yo estoy impactado en muchos sentidos, pero creo que la parte fundamental de todo esto que nos has hablado, que nos has compartido, pues es precisamente este excesivo consumismo al que nos han obligado y que, bueno, nosotros dócilmente, pues hemos entrado al juego, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón con toda la exposición. Es preocupante
la cantidad de basura que generamos. De pronto, cuando hablamos de basura, se nos ocurren pues el unicel, el plástico, todo este tipo de situaciones que de pronto vemos, ¿no? Sin embargo, efectivamente, ¿no? El hecho de consumir tantas cosas que en realidad no necesitamos y que desechamos a la brevedad, pues todo esto contribuye precisamente a que haya mucho más productos considerados como basura, ¿no? Y creo que otra parte muy interesante de tu plática, tiene relación con lo que acabo de decir, respecto a que los productos hoy son literalmente desechables, ¿no? Anteriormente a mí me tocó, pues cualquier situación la podías reparar y volver a reparar y otra vez la reparabas y muebles, no sé, se me ocurre pensar ahorita de pronto, las bicicletas, o sea, te duraban toda la vida, ¿sí? O sea, tú comprabas una bicicleta y se la heredabas al hijo y se la heredabas al nieto, ¿no? Cosas que hoy ya no suceden, desafortunadamente, y creo que precisamente por ese exceso de uso, la otra parte muy importante de la que hablabas, las industrias, ¿no? Híjole, quizá me escuche muy duro, pero no le encuentro otra palabra más adecuada, sino ese engaño a la conciencia de decir, no, pues fíjate que yo soy tal industria refresquera y voy a plantar 500 árboles, 1000 árboles, 1500, pero ¿sabes cuántos miles de litros de agua está utilizando para seguir produciendo pues aquello que está comercializando? Entonces, bueno, creo que nada más es como que tapar el sol con un dedo, ¿no? En un momento Sí, dado, literalmente así lo interpreto, ¿no? Y a lo mejor te digo, es como que acallar un poquito las conciencias, pues para que digan, bueno, si están haciendo algo, ¿no? Y lo platicábamos hace rato también, ¿no? Hay veces es como que una conciencia engañosa, ¿no? Es prácticamente nada más como decir, bueno, pues, y creo que lo hablabas también dentro de uno de los puntos, hay veces lo toman, hay veces nada más como moda, ¿no? Es que, bueno, pues, ya hay que ser más conscientes, se habla de la sustentabilidad de una forma tan ligera, pero ahora que nos la desmenuzas un poco más, la verdad es que hay pues mucho más de fondo, ¿no? Pues es que hay que ser sustentables, ahorita lo veo también en este comentario, ¿no? Y lo hemos escuchado mucho en las anteriores ponencias que te comentaba que ya habíamos tenido esto de la huella ecológica. Creo que en el momento en que entendamos realmente cuál es la huella ecológica que nosotros estamos dejando, pues vamos a valorar precisamente de esto. Insisto, estoy impactado con muchos datos que nos has dado, sobre todo porque, bueno, esta parte de estas charlas que estamos haciendo creo que se ha conjuntado también muy bien. El primer tema que tuvimos fue la participación como individuo ante el reto del cambio climático, y la segunda fue problemática hídrica en el estado de Hidalgo y sus implicaciones ambientales. Y esta ponencia que nos has dado hoy como que cierra muy bien todo esto que ya teníamos de información, pero creo que va más encaminado a lo que decíamos hace rato, Nesli, esa conciencia real, no conciencia de moda, por favor. O sea, es que es muy padre hablar, ¿no? Sustentabilidad, ecología, bueno, pero realmente, ¿qué estamos haciendo, no? Pero hay veces creo, y es algo que también mencionábamos, es esa falta de información, ¿sí? O sea, realmente, ¿qué podemos hacer? Digo, yo estoy impresionado con esto que nos hablas de las azoteas verdes, de los cultivos hidropónicos. Yo quisiera, Nesli, si tú me lo permites, comprometerte a que más adelante podamos volver a tener otra charla u otras más en las que nos puedas también desmenuzar un poquito más. Digo, tú misma lo comentabas, a lo mejor si ahorita lo hiciéramos de una sola nos íbamos a extender demasiado, pero yo te puedo garantizar que esto sí quedó mucho en la conciencia de quienes nos están observando y seguramente tienen el interés de conocer un poquito más a profundidad, a que nos desmenuces más, que vayamos entendiendo realmente qué podemos hacer de manera más práctica y sencilla. O sea, hay veces pensamos que para impactar en la ecología tenemos que hacer cambios,
inmensos que a mí solito no me va a alcanzar. Claro que sí. Claro que puedo empezar por mí, cuidando mi huella ecológica y haciendo aportes como estas técnicas de las cuales nos estás hablando. Sí, claro. Y bueno, con todo lo que usted está comentando, igual me acordé ahorita, que creo que no lo hablé. Por ejemplo, otra cosa que nosotros llevamos en el estilo de vida que tenemos es, por ejemplo, cuando nosotros ocupamos la plancha de ropa, igual estamos gastando muchísima energía. Y realmente, si nos ponemos a pensar por qué planchamos nuestra ropa, es simplemente estética. O sea, realmente nadie nos dice que tengas que planchar tu ropa para que te veas bien. Digo, sí, a lo mejor sí está bien verse bien, pero también tengamos conciencia de que cuánta luz está consumiendo esa plancha para que tú simplemente desarrugues una camisa, la uses unas cuantas horas y después ya está arrugada, ¿no? Por ejemplo. Entonces también es esa forma de tomar conciencia desde las pequeñas acciones que nosotros tenemos, ¿no? Es básicamente eso. Sí, definitivamente, digo, te insisto, la verdad se me hace un tema sumamente importante de seguirlo trabajando, de seguirlo desarrollando. Y digo, te insisto, Nesli, ojalá nos pueda seguir aceptando invitaciones para más adelante seguir conociendo un poquito más a profundidad todos estos temas, que nos puedas aportar, como lo hiciste el día de hoy, aunque fue, insisto, en base precisamente a lo que ya se tenía programado, pues a lo mejor muy por encimita, como decimos, pero creo que sí va a ser más interesante todavía el día que nos puedas hablar específicamente de un tema, y irlo desmenuzando poco a poco, ¿no? Y irnos enseñando, literalmente enseñando, cómo podemos seguir nosotros aportando en beneficio de la ecología, ¿no? Digo, esto lo planteamos también en las otras pláticas. A final de cuentas es la única casa que tenemos todos, ¿sí? Que es nuestro planeta. Y la verdad es que yo quisiera hacerte la misma pregunta que les he hecho a nuestras anteriores ponentes. Nesli, ¿todavía estamos a tiempo? Yo creo que sí, todavía estamos a tiempo, pero siempre y cuando nosotros pongamos también nuestra parte de ser un poquito más abiertos a escuchar a los demás, a escuchar las propuestas, a informarnos más que nada de qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos dejar de hacer. Y sobre todo, más que nada, creo que el punto fundamental es compartir con los demás. Porque ¿de qué nos sirve que a lo mejor todos los que estamos aquí ya nos informamos, ya sabemos, pero se queda simplemente ahí y no lo compartimos con los demás? Entonces creo que es de nuevo volver a ese sentido como comunitario, de estar compartiendo con los demás, de estar tal vez tomando conciencia incluso desde tu propia familia, desde las personas que tú vivas, porque de verdad creo que así es como comenzamos a hacer la cadenita, ¿no? Como comenzamos a ir compartiendo, a ir cambiando esos estilos de vida, a ir compartiendo acciones que realmente podemos hacer para precisamente pues salvarnos, ¿no? De la crisis ecológica que pues ya estamos viviendo. Efectivamente. Nesli, creo que por ahí tenemos algunas preguntas. Yo quisiera pedirle a Controles, al ingeniero Aldo, que nos haga favor. Y bueno, la primera es de Innovalab y dice, ¿consideras que la implementación de las casas inteligentes contribuyen en algo al cuidado del medio ambiente? Sí contribuyen porque como hablábamos hace ratito de las ecotecnias, muchas veces son desarrolladas ya por tecnología que, bueno, nos rebasa en mucho, y creo que las casas inteligentes son realmente una forma de poder cuidar el medio ambiente y contribuir precisamente por ejemplo, al ahorro de luz, al ahorro de agua, aprovechar todas las energías naturales que nosotros tenemos para precisamente darle cómo funciona la casa. Y también estaría interesante esto de las casas inteligentes porque, bueno, si alguien construye una casa inteligente, estamos de acuerdo que todas las cosas tecnológicas, está a un nivel, a precio carísimo, ¿no? Y entonces es volver a preguntarnos si realmente
pues toda esta cuestión de la economía es justa, ¿no? Porque esas casas inteligentes van a estar disponibles, pero para cierto sector de la población nada más, ¿y qué pasa con los demás, no? Entonces, si se desarrollan proyectos, por ejemplo, de casas inteligentes, que sí sería un punto estratégico, ¿no? Para empezar a comenzar a cuidar el medio ambiente, tendría que verse también a lo mejor cómo participarían los gobiernos, ¿no? En cuanto a decir, si hacemos casas inteligentes o poco a poco vamos transformando nuestras casas que ya tenemos a casas inteligentes, ¿no? Entonces, creo que sí contribuyen al cuidado del medio ambiente, pero también estaría interesante que no solamente fueran para cierto sector de la sociedad, sino que todos pudiéramos estar como al alcance de ello, ¿no? Claro, yo creo que esto tiene que ver un poquito con lo que comentabas hace un momento sobre este tema de los alimentos orgánicos, ¿no? Sí es un poquito paradójico, efectivamente, pues qué padre y que son totalmente orgánicos, pero resulta que son carísimos, ¿no? Entonces, como que sí hay que buscar el punto medio y si nosotros también aportamos, si nosotros también colaboramos, creo que esto lógicamente tendría que llevar a una tendencia a que fueran más accesibles, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Bueno, a que si yo también tengo mi huerto en casa, que si yo todo esto, bueno, pues la gente va a empezar a multiplicar esta parte y en el momento en el que alguien, insisto, para mí esto es aprovecharse sencillamente de una falsa conciencia ecológica y decir, ¿qué crees? Son alimentos orgánicos, pero te cuestan tanto, ¿no? O sea, Sí. terminamos haciendo lo mismo, ¿sí? Claro, y de hecho, incluso hasta, creo que hasta uno mismo como persona termina desmotivado porque es como de, pues es que cuidar el ambiente me sale caro, ¿no? Entonces, mejor así como estamos. Efectivamente. ¿Tendremos alguna pregunta más, por favor? Bien. Aldo Peralta, sabemos que hay muchas personas que se dicen cuidadoras del medio ambiente, hasta que esto tiene que ver con dejar de usar productos de cuidado personal. ¿Qué alternativas les darías a estas personas? Vaya, qué pregunta. Bueno, híjole, ¿qué alternativas les daría a estas personas? Híjole, es que yo podría darles varias, por ejemplo, los productos de cuidado personal, sabemos que la mayoría, lo mismo, viene de grandes industrias, viene de grandes fábricas y creo que todos nosotros, si no me equivoco, vimos el video del conejito, ¿no? Del conejito que es maltratado por las mismas industrias que están experimentando cosas de aseo personal en ellos para que a nosotros no nos dañen la piel, ¿no? Pues yo les diría que el aseo personal, pues lo tendríamos que cambiar en este caso si realmente eres una persona que no puede salir de tu cotidianidad, que no puedes cambiar como ese chip de, pues a lo mejor no es necesario bañarme todos los días, ¿no? Incluso hasta suena raro que lo digamos de que no me tengo que bañar todos los días por lo mismo de cuidar el agua. Sería empezando por eso, o sea, decirle, ¿sabes qué? Estos productos pues están dañando el medio ambiente, están teniendo estas repercusiones y tal vez los puedes cambiar por estos otros que son un poco más orgánicos, que contaminan menos o incluso tú los puedes hacer en casa y sin problema. Pero sí estaría como muy difícil, como les digo, cambiar como ese chip de las personas de que tu higiene personal no tiene que ver con que te bañes todos los días y te laves el cabello mientras tú te mantengas limpio, porque también el mantenerse limpio o la higiene personal es un concepto que, por ejemplo, yo una vez lo comentaba con Aldo, lo estábamos platicando, que igual es algo impuesto, ¿no? Que te obligan todos los días para que te bañes y vayas a trabajar cuando realmente te vas a ensuciar, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho también con esos estilos de vida y con las cosas que nosotros, entre comillas, cumplamos con la estética o incluso ya cumplamos con las miradas de los demás que van a decir, pero, híjole, con dejar de usar productos de cuidado personal, la alternativa que yo le daría sería que buscara otros productos que fueran más ecológicos, que no dañaran tanto el medio ambiente, que fueran incluso, hay como, he visto los cepillos de bambú, que incluso son biodegradables, que los puedes tirar y sin problema, o sea, no contaminan. Sería una alternativa que les daría, pues, a las personas que dejen de usar
productos de cuidado personal, porque realmente, pues es lo mismo regresar, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Para vernos bien, pero ante los demás, ¿no? Ya ni siquiera es con uno mismo. Entonces, esa sería mi respuesta. No, gracias. Y yo creo que también tiene mucho que ver con esta parte obviamente está totalmente relacionado mercadológicamente hablando, el consumismo con la percepción de los demás, ¿sí? O sea, nos han orillado a eso, a que nos importe más cómo nos perciben los demás, los estándares que tenemos que cumplir Exactamente. de belleza, como decimos, de aseo, de mucho, todo este tipo de situaciones. Y creo que, bueno, pues ha sido, si algo se tiene que reconocer es que ha sido una campaña realmente muy efectiva, porque nos han llevado a eso, ¿no? A entender que si no cumplimos estándares, no encajamos, ¿sí? Cuando Exactamente. realmente tendríamos que entender las cosas de otra manera. Y bien lo comentas, ¿no? Hoy día hay muchas más alternativas, afortunadamente comienza a haber más alternativas, y pues bueno, es a lo mejor cuestión nada más de buscar un poquito más, ¿no? Y de tener conciencia, porque pues bien lo has comentado, se ha estado mencionando constantemente, lo que queremos es lo que está de moda, ¿sí? Que la artista fulanita de tal ya sacó los cosméticos tales, todo el mundo quiere esos, ¿no? Y una de las situaciones que creo que terminan de agravar esta parte es que hay veces, y bueno, hoy que estamos invadidos por la piratería, incluso si hay una afectación ecológica en los productos originales, pues los productos piratas, o sea, todavía es mucho más, ¿no? Y hay veces sencillamente por decir es que sí compré los cosméticos de fulanita de tal, y realmente sin saber exactamente de dónde vienen, qué contienen, nada. Y no solamente estamos haciendo el impacto al medio ambiente, hay veces nos estamos dañando nosotros mismos, ¿no? Yo creo que tienes mucha razón al hablar de esto, de que sí tenemos que cambiar el chip, pero de manera radical, para empezar a entender las cosas de otra manera, para empezar a darle el valor a lo que realmente lo debe de tener. Sí, exactamente. ¿Tenemos alguna pregunta más, por favor? Kei Soto, ¿cuál podría ser el primer paso para comenzar a cambiar nuestros hábitos? El primer paso para cambiar, para comenzar a cambiar nuestros hábitos sería repensarnos, o sea, reflexionar nosotros mismos qué estamos haciendo, ¿no? Que si realmente lo que estamos nosotros consumiendo, si lo que estamos teniendo es para encajar en esa moda, para encajar con los demás, para quedar bien ante los demás o para que tú te sientas bien tú mismo, ¿no? Creo que ese es el primer paso, como que tú mismo sentarte un día a pensar que si realmente lo que estás haciendo está teniendo un impacto. Muchas veces creo que cuando a lo mejor nosotros como jóvenes, y creo que nos pasa mucho con las crisis existenciales, nos ponemos a pensar en qué estamos haciendo, qué vamos a hacer o qué hemos hecho de nuestra vida, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la mente es cuestiones de trabajo, cuestiones de proyectos personales, pero cuando realmente nos hemos puesto a pensar como, sí, todo lo que he hecho, pero ¿a quién ha afectado, no? En este caso sería en cómo ha afectado al medio ambiente, ¿no? ¿Qué cosas he hecho que realmente han dejado que mi huella ecológica pues esté agravando mucho más el problema, ¿no? Creo que el primer paso es pensarte a ti mismo, pensar qué cosas estás haciendo e informarte en, por ejemplo, en leer acerca más de los productos, leer más acerca de, por ejemplo, la producción de alimentos, que de verdad ese es un tema muy grave. Entonces, es eso. Comienza tú a pensarte a ti mismo y yo creo que cuando tú logres como ver incluso las alternativas o compartir con los demás, es cuando realmente puedes comenzar a hacer los cambios, o sea, puedes comenzar a hacer acciones que realmente tengan un impacto posteriormente. Claro, desde luego. Fíjate que tuvimos una plática también semanas pasadas de la zona arqueológica de Huapalcalco, aquí en Tulancingo. De momento, a lo mejor quien escucha ahorita de pronto así, bueno, oye, espérate, ¿y por qué sacas ese tema? No, nada tiene que ver. Claro que tiene que ver. ¿Por qué?
porque platicábamos precisamente de esta situación en el sentido de que anteriormente sí había una sinergia entre nuestros antepasados y la naturaleza. O sea, realmente había un respeto. De hecho, a la naturaleza se le respetaba. Y bueno, de ahí creo que viene el concepto de madre tierra. Hablabas de Pachamama, ¿no? Que realmente es ese concepto, ¿no? La tierra es la que nos da todo, es la que nos da vida, ¿no? Y por tanto, había insisto, creo que a lo mejor no es el concepto exacto o correcto, pero sí existía esa sinergia, ¿no? Entre el humano y la naturaleza, porque además de que, bueno, hubo construcciones impresionantes en el pasado, siempre cuidando esta parte del impacto que podían tener precisamente en la ecología y en el medio ambiente, ¿no? Y algo que también es importante que has estado mencionando, ¿no? Esa parte de los diseños en los que, por supuesto que puede convivir la naturaleza con las zonas urbanas. Claro, sí, y ahorita que usted lo menciona, en cuanto a esa sinergia, esa conexión, realmente la tierra sana, o sea, ¿de dónde obtenemos nuestras medicinas? ¿No? Antes, pues era medicina tradicional, con plantas, ¿no? Con hierbas. ¿Quién te lo está dando? ¿Te lo están dando los científicos o te lo está dando la tierra, no? Es como ponerte a pensar, la tierra te sana, ¿y tú qué vas a hacer como para devolverle todo lo que está haciendo por ti, no? Sí, no, definitivo. ¿Alguna pregunta más? Bien, creo que son todas las preguntas que tenemos ahorita de momento. Nesli, pues bueno, mira, generalmente nosotros siempre tratamos de tener pues un pequeño detalle con quienes nos acompañan, para lo cual, bueno, pues por ahí le pido a Aldo que nos haga favor de pasar en pantalla. Esto es algo quizá muy pequeño, Nesli, pero de verdad va con todo nuestro agradecimiento, con toda nuestra admiración, con todo nuestro respeto, pues por esta participación que estás teniendo con nosotros. Y bueno, me voy a permitir darle lectura, y dice: el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral otorga el presente reconocimiento a la licenciada Nesli Grisel Islas Rodríguez por su valiosa participación en el ciclo de charlas de ciencia, tecnología y cultura con el tema Ecotecnias, un estilo de vida o modelo de sustentabilidad, el día 10 de junio de 2021. Nesli, muchísimas gracias. De momento, bueno, pues te lo haremos llegar de manera electrónica, pero esperamos que pronto tengamos la oportunidad de poder saludarnos de manera personal para podértelo entregar. Y la verdad es que yo sí te quiero insistir que ojalá podamos seguir contando con tu apoyo y con tu participación en futuras pláticas. Sí, claro, yo con gusto estaré pendiente a lo que ustedes me indiquen, porque bueno, aquí lo más importante es compartir con los demás, entonces yo sin ningún problema, al pendiente igual de las actividades. Nesli, muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente tu participación. A todos quienes nos hacen favor de seguirnos en nuestra página de Facebook, de verdad, muchas gracias. Seguiremos trabajando en esta parte. Para nosotros es un compromiso, lo hemos estado mencionando desde el principio de estas pláticas. Es un compromiso el trabajar también estos temas. Y bueno, seguiremos en esto. Mañana tenemos también una plática muy interesante. Bueno, coincide con toda esta situación que estamos viviendo. De pronto hay veces nos olvidamos de detalles. El tema va a ser precisamente de salud bucal en tiempos de pandemia. Entonces, creo que también va a ser muy interesante el conocer, porque bueno, hay veces también nos descuidamos a nosotros cuando más tenemos que estar pendientes de lo que sucede, ¿no? Bien lo decía Nesli, hay que hacer una intromisión hacia nosotros mismos, introspección, perdón, hacia nosotros mismos y valorar todo esto, ¿no? Es un tema interesante sobre salud. Los invitamos para que nos acompañen el día de mañana. Nesli, nuevamente muchísimas gracias. Recibe un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias igualmente, y
de verdad, muchas gracias por abrir este tipo de espacios, de verdad por el tema, más que nada por el tema que es muy pertinente, y pues creo que por brindarme la oportunidad de poder estar con ustedes. Muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros, Nesli. Que estés muy bien. Que tengan excelente noche. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches a todos.